¿Qué tal, familia? Buenos días. Bueno, este videito que voy a tratar de hacerle hoy, quería hacerlo en directo, pero bueno, desgraciadamente no he podido conectar mi celular al computador y lograr que se establezca una conexión estable con Facebook y YouTube para poder transmitir en vivo. Y bueno, he tenido que conformar con hacer esta pregrabación y bueno, si sirve, transmitírselas a ustedes a través de mi canal de YouTube. Pedirles que por favor, YouTube tiene una política que hasta que no llegue a los 1000 usuarios no puedo transmitir en vivo, por lo cual si no se ha suscrito a mi canal, por favor le pido que lo haga y le dé like y también me deje su comentario para saber cómo puedo mejorar eh, mis transmisiones. Por otra parte, el tema que quería conversar con ustedes hoy, creo que es un tema que nos ha chocado de frente a muchos opositores, tanto dentro como fuera del país, es el tema de la violación de nuestros derechos, derechos que están recogidos en esta constitución que se firmó en el 2019, a pesar de que muchos consideran que no es una constitución legítima porque nunca fue derogada la constitución de 1940, que es la que a la mayoría de los opositores les agrada. Pero bueno, realmente hay que ser objetivos, ¿no? Y aceptar que en estos instantes la constitución que está vigente y que reconoce el gobierno que está al frente del país es la del 2019, por lo cual si vamos a utilizar alguna constitución para defendernos, obviamente aquí adentro la que podemos utilizar, por lo menos los opositores que estamos aquí, es esta del 2019 y creo que podemos utilizarla un poco tanto para protegernos como para demostrar las violaciones que el gobierno, tanto el gobierno como los órganos de seguridad del Estado, las violaciones que cometen contra ella a diario y casi todas las horas cometen algún tipo de violación contra la propia constitución que ellos mismos tienen aprobada, según ellos de manera unánime o por mayoría. Bueno, vamos a hablar de algunos artículos, principalmente. He tratado de hacer este video, quiero explicarle más de 3 veces, 4, pero bueno, desgraciadamente vivo en un barrio donde hay ruido, no tengo un estudio todavía bien formado, estoy tratando de reunir un poquito de dinero para hacer un estudio pequeño, terminar el cuarto en la parte de adelante de la casa, hacer el estudio pequeño para entonces hacer unas grabaciones con un poquito más de calidad. Y también estoy tratando de utilizar, aprendiendo, ¿no?, a utilizar este programa que es el OBS para poder hacer los videos un poco más interactivos, ¿no? Eh, poder utilizar imágenes en la parte posterior y estas cosas que de cierta forma ayudan a la comprensión un poco del video. Vamos a comenzar primero con estos artículos del 40 al 42. Estos artículos básicamente lo que hacen es ratificar los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se habla de, principalmente en el artículo 41, de los principios de irrenunciabilidad, imprescriptibilidad, indivisibilidad, universabilidad, perdón, eh, o sea, que los derechos humanos tienen estos principios que no deben ser violados bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, y que obviamente aquí sí se violan constantemente. Creo que una muestra de la violación de estos principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de esta propia Constitución, que son reconocidos en el artículo 41, es en el caso de los médicos, en el momento en que firman este contrato que los obliga a permanecer fuera de su país, alejado de su familia por 8 años, de desertar de la misión. Creo que viola principalmente este artículo de irrenunciabilidad, donde las personas no pueden renunciar a sus derechos como seres humanos y por tanto hay al Estado cubano firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es más, tener un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos, debería más bien proteger que no sean violados ninguno de estos derechos, como por ejemplo el derecho de entrar y de salir de tu país, el derecho a la nacionalidad que le son negados a todos estos médicos que desertan de las misiones principalmente, bueno, y a otros profesionales que también lo han hecho. Bueno, por otra parte, en estos artículos también se habla sobre la no discriminación y la igualdad que debe tener toda persona y el respeto a la dignidad humana. Creo que más que claro está que en Cuba no se tratan igual a los militantes del partido que a los opositores, no tenemos ni siquiera los mismos derechos porque a la hora de enfrentar un juicio, un procedimiento penal, quizás hayan privilegios que ellos tienen que a nosotros nos son retirados en el momento que nos catalogan, en el que nos catalogan, ¿no?, como opositores. Creo que está más que claro. Vamos a hablar ahora de estos artículos del 45 al 49, donde me gustaría hacer un paréntesis, ¿no?, y detenernos en el artículo 48 principalmente, donde dice que todas las personas tienen derecho a que se les respete su intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz, su honor, perdón, e identidad personal.
este artículo constantemente violado por el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, por los grupos de ultraizquierda que pertenecen, aunque la seguridad del Estado, por supuesto, y los órganos oficiales desconocen y no reconocen la participación en estas campañas de descrédito. Sí, hay que dejar claro que todas estas campañas auspiciadas por el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, que estoy seguro que la mano negra de la seguridad del Estado y del gobierno está detrás de estas campañas, violan el artículo 48 de la Constitución porque se montan campañas de descrédito contra los opositores e incluso se llegan a cometer crímenes contra las ideologías políticas, contra religiones, e incluso llegan a ser racistas algunos comentarios y discriminatorios, entre los cuales podemos poner, por ejemplo, esto que pasó con Yotuel, que lo tildaron de jinetero, de negrito limpiabotas, no sé, cosas, palabras muy feas que más allá de desacreditar a Yotuel, creo que lo que hacen es desacreditar a una prensa que no se limita a hacer comentarios racistas o discriminatorios contra los opositores. Creo que más que claro está que no se respeta el artículo 48 y el artículo 49, donde dice que el domicilio es inviolable, no se puede penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden expresa de la autoridad competente, con las formalidades legales y por motivos prevenientes definidos por la ley. O sea, para un agente de la seguridad del Estado, para la policía, intervenir, irrumpir en tu domicilio, en el tuyo, en el de tu vecino, tiene que tener una justificación lo bastante fuerte como para que ellos puedan hacer ese acto, ¿no? Ese acto que violenta el artículo 49 de la Constitución. También hay que decir que para poder ellos revisar en tu casa, para poder incurrir en tu vivienda, tienen que tener una orden firmada por una autoridad competente, que en este caso supongo que es un fiscal, los que estén capacitados, ¿no?, para emitir una orden de este tipo. Un ejemplo de violación de este artículo, bueno, todos vimos lo que le pasó al doctor Manuel Guerra, que por solamente apoyarme y expresar sus ideas, que son bastante similares a las mías en las redes sociales, un oficial de la seguridad del Estado no solamente le trató de arrebatar su celular de la mano, sino que irrumpe en su vivienda, lo persigue hasta el cuarto, lo secuestran y lo desaparecen por más de 7 horas en un centro de procesamiento penal o de instrucción penal, que le dicen aquí en Holguín, todo el mundo canta, que queda en Pedernales. Bueno, artículos 50 y 51. La correspondencia y demás formas de comunicación entre las personas son inviolables, solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden expresa de autoridad competente en los casos y con las formalidades establecidas en la ley. Los documentos o informaciones obtenidas como infracción de este principio no constituyen prueba en proceso alguno, y mucho ojo con esta última oración, ¿no? Nos dice que los documentos e informaciones obtenidas con infracción de este principio no constituyen prueba en proceso alguno. ¿Con esto qué quiero decir? Sin una orden tal cual para incurrir en tu vivienda, para adentrarse en tu vivienda, sin una orden, ninguna autoridad está autorizada a requisarte o decomisarte tu celular o una cámara o no sé, un micrófono, cualquier cosa con la que tú estés grabando o documentando una acción o una manifestación o que estés trabajando con ellos. Siempre y cuando no vengan con una orden, no pueden decomisártelo. Esto es ilegal. Pero además de ser ilegal, de hacerlo, las pruebas que adquieran de estos artículos que te confisquen, que te arrebaten, que te roben, porque se le puede llamar robo cuando tú no tienes autorización para adquirir un artículo y vas y los agarras sin autorización y sin comprarlo, o sea, y de forma ilegal. Las pruebas que obtengan de estos artículos no pueden ser utilizadas en un proceso penal, ni jurídico de ningún tipo. O sea, quedan desechadas ante los ojos de un tribunal competente, de un tribunal en un país con leyes, en un país donde se ejerzan las leyes correctamente. Quiero dejar bien claro que el artículo 50 este. El artículo 51 dice que las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, torturas, ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Este es otro artículo que constantemente se viola. Se viola cuando a un opositor que está haciendo una manifestación en la vía pública, o bueno, en la vía pública no, puede ser en un parque, como en el caso de este muchacho de Luis Roble, se violó conmigo, se violó con Manuel, se viola creo que con el 99.9% de los opositores, por lo que he visto yo, por lo poco que he podido constatar y documentar. A ver, sí existe la citación verbal, pero la citación verbal tiene que hacerse con antelación para que la persona, el citado, tenga el tiempo suficiente para informar que ha sido citado por una autoridad, porque
si no se considera desaparición forzosa y secuestro, que fue lo que hicieron conmigo, fue lo que hicieron con el doctor Manuel, que llegaron a su casa, lo recogieron, lo montaron en un carro, lo desaparecieron conmigo igual, me agarraron en una esquina que estaba parado con mi celular en el bolsillo, creo que ya lo traía, y me montaron en un carro, en un alequito creo que era, y me desaparecieron 3 horas para el mismo lugar donde se llevaron a Manuel a interrogarme allí, a tratar de sugestionarme para que dejara de ser opositor y me uniera a sus filas, supongo yo, en este caso. Esto quiero que esté bien claro. Si no hay una orden de detención, si no hay una orden de arresto, esto es ilegal, ilegal a no ser que esté justificado porque en el momento de la detención estés cometiendo un acto delictivo que pueda poner a riesgo, ¿no?, la vida y la integridad de otras personas o de la seguridad pública en este caso, pero que no creo que salir con un cartel en la mano sea motivo suficiente, ¿no?, como para que estas cosas ocurran, para que se ocurra una detención de este tipo. Por su parte, el artículo 54, donde se reconoce el Estado, según el artículo dice, el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, que la objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de las leyes o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. Esto significa que usted como opositor, usted como ciudadano, usted como persona que apoya o no apoya al régimen, tiene el derecho de tener su propio pensamiento, sus propias ideas y de ser respetado por ellos, ¿no? O sea, no tanto de ser respetado, porque bueno, hay personas que quizás tu manera de pensar no sea la que ellos tienen y por tanto no ¿sabe? No te guarden respeto, pero sí tienes que ser, no puedes ser recriminado por ellos. O sea, ni recriminado, ni injustamente enajenado, ¿no?, por tener una idea distinta. Creo que esto pasó conmigo cuando, por expresar mis ideas en las redes sociales, por decir lo que pienso, decirlo sin hipocresía, fui forzado a renunciar a mi trabajo. Posteriormente perdí mi especialidad y bueno, he sido sujeto a todo tipo de campañas de difamación por parte de grupitos ultraizquierda que no son ni capaces de dar la cara porque realmente esconden su imagen para luego no ser juzgado en el momento en que el gobierno se caiga, porque obviamente estoy seguro que le queda muy poco en el poder a este gobierno porque realmente lo está haciendo muy mal y ya las personas se están dando cuenta, ya hay un despertar en el pueblo que estoy seguro que es la garantía total de que en cualquier momento tiene que haber un cambio radical y definitivo en este país. Bueno, por tanto, el artículo 55 dice que se reconoce a las personas la libertad de prensa, pero ojo, porque a pesar de que se dice que se reconoce la libertad de prensa, dice que este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. O sea, depende cómo se interprete esto. Y dicen que los medios fundamentales de comunicación social en cualquiera de sus manifestaciones y soportes son de propiedad socialista, esa palabra socialista, de todo el pueblo o de las organizaciones o de las organizaciones políticas, perdón, sociales y de masas, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. Usted tiene derecho a ejercer su prensa, pero no puedes tener ningún órgano, o sea, tú no puedes tener un periódico independiente ni un noticiero independiente, porque en la Constitución no está recogida. Creo que fue una técnica muy bien utilizada por ellas este artículo para evitar que, o sea, para tener total control sobre los medios de comunicación y de información para el pueblo. Está bien descrito, esto es una técnica muy usada por las dictaduras, por las grandes dictaduras de todo el mundo. La utilizó Mussolini, la utilizó Hitler, la ha utilizado, creo que en Norcorea también la utiliza, la utilizaron los rusos en su momento. Es una técnica muy descrita, muy bien descrita en el manual del dictador, y creo que aquí en este país se está utilizando desde casi prácticamente el mismo comienzo del proceso, luego de 1959. Claro, obviamente, quien controla la información lo controla todo, y si usted solamente está recibiendo lo que le da el noticiero y la mesa redonda, que es la imagen de una isla paradisíaca donde todo marcha bien, donde todo está correctamente, obviamente usted no puede sentir ningún tipo de desdén hacia el país, ¿no?, hacia el gobierno. Pero realmente cuando caminas en las calles te das cuenta de que la realidad es muy distinta. Hay desesperación en las calles, hay hambre, hay mucha miseria en ese país, mucha miseria que se ha estado incrementando en los últimos meses. Y bueno, creo que la prensa independiente es la que ha estado encargada, ¿no?, de mostrar esta realidad a los medios, y creo que por eso ahora en estos momentos el Estado está tratando de articular un decreto o un código para evitar
que el periodismo independiente siga desenvolviéndose en la isla. Creo que van a sacar un artículo o una ley que prohíbe el periodismo independiente. Creo que los medios internacionales deberían, principalmente los medios de prensa internacionales y los organismos que defienden a estos medios, deberían pronunciarse, ¿no?, con respecto a este tema, porque es algo muy peligroso que la información sea monopolizada. Creo que algo que no debería estar jamás monopolizado es la información, porque de estar monopolizada estamos siendo víctimas de que solamente llegue a nosotros un tipo de información clasificada a los intereses de este monopolio. Dice que el artículo 56, que los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos legales y pacíficos se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las perspectivas establecidas en la ley. Este artículo principalmente deja bien claro que lo que hizo este muchacho, Luis Robles, no fue absolutamente nada ilegal. ¿Por qué? Primero, él sale con un cartel y quiero dejarlo bien claro, es mi noción, a lo mejor estoy equivocado, yo siempre digo que la verdad no es absoluta, es relativa y también tiene varios tipos de interpretación, pero bueno, a lo que yo puedo interpretar con este artículo y lo que hizo este muchacho, él ni siquiera eh, eh, viola el espacio, el orden público, él ni siquiera interfiere con la vía pública, ni siquiera interviene en una reunión, ni irrumpe en un local para hacer su manifestación. Creo que dejó bien salir, estaba en un bulevar con su cartel, el cartel creo que decía todos somos Movimiento San Isidro, Free Denis Solí. No creo que esto violentara de ninguna manera el orden público, ni que fuera ni siquiera un acto que atentara contra la seguridad del Estado. Por otra parte, creo que también estaban tratando de acusarlo de desacato o de actos contra la seguridad del Estado. Creo que hay más que videos suficientes donde se demuestra que este muchacho ni siquiera se resiste al arresto. De hecho, no tiene ni que esposarlo porque como él accede a trasladarse hacia la patrulla, es llevado sin siquiera esposarlo. Las personas están detrás de él, todos fueron testigos de que el muchacho no cometió ningún delito de desacato, así que me parece un poco ridículo, ¿no?, todo esto que se ha tratado de hacer contra él. Creo que, bueno, que más que claro está esto. Bueno, dejando los artículos de la Constitución a un lado, quise hacer un paréntesis para adentrarnos en el Código Penal, exactamente, específicamente en esta sección que es la que han estado tratando de utilizar contra los opositores, donde se habla sobre otros actos contra la seguridad del Estado. Me voy a centrar principalmente en los artículos del 125 al 128, que son los que más o menos pueden tener una relación, porque los demás hablan de otras cosas que para un nacional es muy difícil de violar. Entonces, sí creo que hay que tener mucho ojo con respecto a esto. ¿Por qué? Porque se presta a interpretaciones que quizás por un buen abogado, un abogado competente pueda fácilmente desmontar estos artículos. Bueno, dice aquí que se sanciona conforme a las reglas respecto, y los voy a leer para que más o menos tengamos una noción de las cosas que se pueden utilizar en nuestra cuenta. Se sanciona conforme a las reglas respecto a los actos que preparatorios se establecen en los artículos 12 al 49, bueno, habría que leerse esos artículos, habiendo resuelto cometer algunos de los delitos previstos en este título, proponga a otra u otras personas su participación en la ejecución del mismo. Esto es más o menos incitación a cometer un delito contra la seguridad del Estado. Incitación, pero debe ser una incitación directa, porque ahí lo dice, debe ser una incitación directa. B. Se concierne con una o más personas para la ejecución de alguno de los delitos previstos en este título y resuelvan cometerlo. Esta es conspiración para cometer un delito contra la seguridad del Estado. Pero habría que dejar bien claro qué delito, a qué ellos llaman delito, porque si delito es expresar la verdad o hacer una manifestación pacífica en un parte, creo que esto no clasifica como delito porque está recogido en los artículos de la Constitución que acabo de leer. Dice el inciso C que incite a otros u otros de palabra o por escrito público o privadamente a ejecutar alguno de los delitos. Esto vuelve a ser un delito, otra vez incitar, ¿no? A otros, quizás no cometerlo él mismo, pero sí incitar a otras personas a que lo cometan. Creo que está más que claro. Ya les digo, solamente habría que estar claros de que a qué ellos consideran delito, porque para ellos decir la verdad es delito, o hacer una manifestación pacífica en un parque, o esto que hicieron los muchachos el 27 de noviembre es un delito, creo que entonces están más perdidos que nosotros. En los casos de delitos contra la seguridad del Estado, la sanción aplicable de delito, bueno, esto es más o menos de encubrimiento previsto en la ley, es correspondiente al delito encubierto rebajados en un tercio sus límites. O sea, que te aplicarían, si lo encubres, te aplican un tercio de lo que le aplicarían a la persona que comete el delito. Artículo 127, está exento de responsabilidad penal, escuchen este artículo, el que habían intervenido
en la preparación o realización de un delito contra la seguridad del Estado, lo denuncia antes de comenzar a ejecutarse o a tiempo de poder evitar sus consecuencias. O sea, estás conspirando para cometer el delito, lo preparaste, pero antes de prepararlo, o sea, fuiste a la unidad de la policía y denunciaste que ibas a cometer o que tú y otras personas iban a cometer este delito. O sea, esto es prácticamente, vas los chivateas, supongo yo, y bueno, con esto te exoneran de la culpa, quedas libre de toda culpa si logras que las autoridades no intervengan a tiempo en la intervención del delito. No me parece que esté tan mal, pues, siempre y cuando, bueno, el delito sea justificable, por ejemplo, poner una bomba en una escuela, entonces estas cosas que sí serían, creo que, un poco aberrantes, un poco terroríficas. Creo que el artículo 128, vamos a leer, el último, dice que al tener conocimiento de la preparación o ejecución del delito contra la seguridad del Estado, no lo denuncia sin perjuicio de tratar de impedirlo por todos los medios a su alcance, incurre en sanción de privación de libertad de meses a 3 años, creo que decía al final, porque por otra imagen y no se ve bien. Bueno, esto significa que no conspiras, no cometes el delito, pero lo sabías. O sea, por alguna casualidad, estuviste en una reunión o llegaste a una reunión sin querer o simplemente escuchaste la conversación de que se iba a cometer este delito y ya por el mero hecho de no denunciarlo, ya incurres en una sanción de privación de libertad de meses a 3 años. No sé de qué manera los opositores acá puedan, ¿no?, cometer estos delitos que están escritos aquí. Realmente, ya digo, cuando uno los lee, depende, hay que interpretar, ¿no?, a qué ellos consideran delitos realmente. Habría que ver, claro, no sé si estarán hablando de un golpe de Estado o de hacer algún acto de terrorismo, pero bueno, por expresar la verdad, por hacer una reunión o una manifestación, no clasifica ninguno de estos, perdón, no clasifica ninguno de estos artículos ni ninguno de estos incisos porque, ya les digo, están recogidos en la propia Constitución y el Código Penal no puede oponerse a los artículos de la Constitución. De hecho, el Código Penal está hecho para reforzar la Constitución, para que los artículos que están descritos en la Constitución sean cumplidos, no para ser violados. O sea, la Constitución es la carta magna de toda nación, de todo país. Por ella se rigen las normas y las leyes de esa sociedad. No debe haber ningún código penal ni ninguna ley que se anteponga a los artículos que son aprobados en la Constitución. Claro, en un país con leyes donde todo funciona como debe funcionar. Y bueno, mi gente, esta era la sección política, la parte que quería conversar un poquito con ustedes. Ya les dije, quería hacerlo en vivo y en directo, pero desgraciadamente no tengo todavía mis 1000 suscriptores, creo que apenas llego a 74 suscriptores. Y bueno, tuve que hacerlo pregrabado, ya le digo, he tenido que hacer varios intentos porque realmente todavía no sé utilizar bien este programa, no tengo experiencia en esto y esto, lo poco que he aprendido a hacer, esto que están viendo, lo he hecho de manera autodidacta, aprendiendo ahí, viendo videitos en YouTube y leyendo un poco sobre el tema. Vamos a hablar un poquito ahora al final, antes de irme, no quiero que se me vayan todavía, vamos a pasar un poquito esta página política y vamos a ir en un momentico hacia una página médica. Vamos a conversar sobre una enfermedad que ha estado molestándonos a nosotros casi a la par de la COVID. De hecho, lleva más de un año este padecimiento azotando las provincias de nuestro país. Es una enfermedad, un padecimiento que lo causa un bichito, es como una garrapatica porque pertenece a la familia de los ácaros, pero es microscópica prácticamente, casi ni se ve. Tendrías que tener una lupa para poder verle, una lupa con una buena resolución. Este es el Sarcoptes scabiei, y no sé si lo estás viendo, está bonito, se ve en la foto ese que está en azul, creo que se ve bonito, pero realmente causa un malestar y una incomodidad, principalmente en el horario nocturno, insoportable. Bueno, hablar que la vía de transmisión de este animalito es por contacto directo con la piel de una persona infectada, principalmente durante las relaciones o durante el acto sexual. No estoy diciendo que se transmita por vía sexual, sino ese contacto físico que tienes con el cuerpo de esa otra persona puede llevarte a contraer esta enfermedad también mediante el uso de prendas, de prendas de vestir o de toallas de personas que estén contagiadas con este ácaro, con este bichito insoportable que acá en Cuba se le dice escabiosis, sarna, pica pica, sabrosona, también le dicen acá en la región oriental. Y bueno, creo que es un poco incómodo una vez que llega la noche, que comienzan aquellas picazones que las personas se echan alcohol, se arrascan hasta con peines, con guayos, con cepillos. Yo quisiera que ustedes vieran, porque yo realmente, de hecho, la tuve cuando estaba en la escuela de cadete allá en La Habana. Estuve una escabiosis que aquello fue insoportable, dificilísima de quitarme la que la agarré en el colchón donde dormía, parece que no lo habían desinfectado, y cuando entré a la escuela de cadete, en el mismo primera semana que entré a la escuela de cadete, comencé con una escabiosis que aquello fue insoportable. Estuve creo que casi un mes ingresado con este bichito. Bueno,
decir ya los síntomas, lo que les había dicho, aparecen estas lesiones en la piel causadas por este bichito que estás viendo ahí en la imagen. Las lesiones son estas, se parecen bastante a estas que estás viendo aquí en la foto. En este caso vemos las excavaciones aquí en la imagen de la derecha de ustedes. Vemos ahí como una setica que hace, esas son las excavaciones, los tunelcitos que ellos crean por dentro de la piel, por donde se traslada. Estas excavaciones son las que realmente pican, ellos realmente hacen este procedimiento en el horario nocturno, por eso es que pica más ahora. Los síntomas, picazón y bueno, estas lesiones, valga la redundancia. Tratamiento. Existe el tratamiento que más se utiliza en el mundo entero, que es este que están viendo a mi izquierda. Lindano, benzoato de bencilo, loción de calamina, permetrina. Generalmente son cremas y lociones que se utilizan para combatir y que solamente son acaricidas porque eliminan al bichito casi inmediatamente que comienzas a administrarte estas lociones y cremas. También se utilizan los antitasmínicos, que son los antialérgicos, se utilizan para aliviar los síntomas que puede dar este bichito cuando comienza a trasladarse o a picar dentro de la piel. Esto elimina más o menos la comezón, loratadina, benadrilina, loratadina, meclicina, ciproheptadina, todos estos antihistamínicos que de cierta forma ayudan a eliminar los síntomas, aunque en estos momentos, obviamente, todos estos medicamentos que estoy mostrando están en falta. Realmente hace más de un año yo no veo el benzoato de bencilo, que es buenísimo, tengo experiencia con él, lo he usado bastante, tanto en mí como en pacientes que la tuvieron en algún momento y realmente tiene un resultado genial, aunque es un poco incómodo el olor de esta loción. En el caso de los niños se utiliza un poquito más la permetrina, la loción de calamina, pero bueno, hay que decir que cualquiera de estos medicamentos que trates de buscar, salir a buscar ahora en una farmacia, no sé si en la de la FAR habrá, porque casi siempre están un poquito mejor abastecidas que las civiles, pero bueno, por lo menos las civiles no los he visto hace casi más de un año ya. Perdón. Bueno, en su ausencia hay medidas generales que podemos tener en cuenta a la hora de combatir este bichito. Es un bichito que generalmente no sobrevive en la higiene, son bichitos que generalmente les es más fácil subsistir en personas que se bañan poco, que tienen pocos hábitos higiénicos. Pero bueno, sí podemos decir que con baños de agua tibia, agua lo más tibia que puedas soportar sin llegar a quemarte, 3 veces al día, es una manera de combatir este ácaro que obviamente cuando te comienzas a bañar parece que son alérgicos al agua y al agua caliente y dicen, bueno, me voy a mudar de ese cuerpo que ya se convirtió en un organismo hostil. Por otra parte, el lavado diario de la ropa, tanto la que traes puesta como la ropa de cama y las toallas. Lo ideal sería hervirlas, eh, lavarlas posteriormente y luego tenderlas al sol por lo menos 4 a 6 horas para con esto eliminar totalmente el ácaro y evitar que al ponerte esta ropa nuevamente o acostarte sobre estas sábanas o secarte con estas toallas te puedas reinfectar con este animalito. Entonces, por otra parte también tenemos les traigo dos técnicas del hogar que puedes utilizar fácilmente en el hogar porque creo que en estos momentos están bastante asequibles a las personas y son los caray, soluciones de vinagre con agua. Usted agarra un frasco, le echa 50% de vinagre, o sea, mitad de vinagre, mitad de agua, y en este frasco usted moja un algodoncito y se lo unta en la piel donde salen las lesiones, que generalmente son en el tronco, en la región inguinal, en la parte interna de los muslos y las piernas, y en la parte interna de los brazos, las axilas y las costillas. Generalmente respetan del cuello hacia arriba las lesiones. Y bueno, untarte esta solución de vinagre con agua al 50%, dejarlo ahí durante más o menos 15 minutos para que tenga acción sobre la superficie de la piel. Con esto se cambia el pH de la piel y hay pruebas que demuestran que este bichito es susceptible a los cambios de pH, por muy leves que sean de la piel, son fácilmente eliminables cuando se logra cambiar el pH, que lo vas a conseguir con el vinagre y el agua al 50%. Por otra parte, si no tienes vinagre, puedes utilizar también el aloe vera, que es lo mismo que sábila, que es como la conocemos acá en Cuba generalmente, la mayoría de los cubanos. Agarras la sábila, la pelas y con el cristal te untas sobre las lesiones. Esto es un poco más lento que el vinagre, pero bueno, va a conseguir que en pocas semanas puedas conseguir, puedas lograr una mejoría de los síntomas y también con esto se tratan las lesiones y las marcas que te puedan quedar en la piel. Nada, mi gente, este ha sido el video que les tenía para el día de hoy. Quería realmente, ya les vuelvo y les repito, hacerlo en vivo para poder interactuar con ustedes, para tener
una noción más o menos de cómo les llegaba mi video, pero bueno, tendré que conformarme con leer sus comentarios si desean hacerlos y bueno, sus recomendaciones sobre cómo debo hacerlo, sobre qué no debo hacer. Y nada, decirle que para mí un placer siempre compartir un rato con ustedes. Nos vemos en la próxima. Viva Cuba Libre, abajo la dictadura. ¿Qué más les puedo decir? Nos vemos en la próxima. Si no te has suscrito a mi canal, por favor, suscríbete para llegar a los 1000 usuarios y poder empezar a transmitir en vivo. Y si te gustó el video, por favor, dale un like y déjame tu comentario. Era todo un placer. Nos vemos en la próxima.